Con fresco, como todos, pero bueno, esperando que el fin de semana el pronóstico sea más amigable, tal como está anunciado. Gracias por la posta, que tengan una buena tarde. Buen fin de semana para ustedes. Chau, chau. Igualmente. Vamos a saludar a Seba Giovanelli, periodista invitado como panelista en el día de hoy. Bueno, y Diego, que está viniendo asiduamente en estos tiempos de vacaciones. Bien, dijeron Carmelo. Y claro, el titular era por un copamiento en un country privado, pero nuestros pensamientos se nos fueron a la vinculación también bajo investigación y reciente que vincula este lugar con la ruta del dinero acá. Y entonces ya empezaron a surgir especulaciones, si este copamiento se vincula con ese caso, si no, si simplemente, si eran efectivamente argentinos que iban a buscar a un empresario, dinero, archivos. Ya la imaginación de la gente es importante, pero todas son cosas que podrían tener su lógica. ¿Qué se sabe hasta el momento? Esto. A las 2:30 de la madrugada de este jueves, 10 personas armadas entraron al club de campo El Faro, ubicado en Ruta 21 a la altura del kilómetro 262, en las cercanías de la ciudad de Carmelo. Ingresaron a 3 viviendas llevándose $4.400. Las víctimas declararon a la policía que los ladrones tenían armas cortas y largas. Algunos estaban encapuchados, usaban guantes, botas y estaban mojados, por lo que la policía presume que llegaron al lugar por el Río de la Plata desde Buenos Aires, según indica el Ministerio del Interior. En el hecho, no resultaron personas heridas ni lesionadas. La principal hipótesis de la policía es que el comando de delincuentes tenía como objetivo secuestrar a un empresario argentino que vive en el barrio privado. Aparece también por el testimonio de las víctimas que el objetivo de estos delincuentes era en realidad de ubicar a un empresario que no estaba allí y que no lo encontraron. Algunas cosas me han avisado que habían hurtado aparecieron, es decir, en el lugar. La policía recuperó los celulares de las víctimas y un bolso con 8 pares de esposas, 2 cargadores con 49 proyectiles, calibre .243 y un cargador Glock 9 milímetros con 14 proyectiles. La policía evalúa realizar las coordinaciones con autoridades en Argentina, al igual que Interpol, para dar con los delincuentes. Bien, tenemos en línea en este momento a Miguel Guaraglia, es periodista de Radio Lugares y Carmelo Portal. Gracias por esta telefónica. Muy buenas tardes y un gusto. Bien. Una cosa es lo que dice la Llera, según las fuentes que tiene, que plantea la alta probabilidad de que se tratara de personas en busca de un empresario. Sin embargo, ese dato no lo confirman, digamos, otros protagonistas del sistema, por ejemplo, Fiscalía. ¿Qué información tienen allí ustedes en el lugar? Bien, Victoria. Nosotros, personalmente, en la mañana de hoy realicé una nota a la fiscal, la doctora Paola Nebot, sí, que viene trabajando en el tema. Y surgen, en primer lugar, temas muy generales. Ella no descarta y dice que, entre otras cosas, que esto puede tener un giro en cualquier momento. Pero, por ejemplo, con este punto que terminamos de escuchar al comisario La Llera, sí, sobre la hipótesis de un secuestro o la búsqueda de un ciudadano con el objetivo del secuestro, la doctora Nebot es muy clara en eso. Dice, no existen elementos contundentes del secuestro. De entrada, porque ella recién toma contacto con las víctimas en la tarde de ayer. Ella concurre con la policía al lugar de los hechos y visita los domicilios de las víctimas y ahí mantiene un contacto con ella, ¿no? Acá hay que separar y ser claros, ¿no? Una cosa es cuando la policía que llega en el primer momento toma contacto y sí, lo que la gente, las víctimas pueden decir en ese momento de shock. sí. Luego de pasadas las horas, creo que es importante también tener en cuenta lo que le puedan comentar a la fiscal, ¿no? Creo que ese es un elemento importante a considerar. Lo que la fiscal dice, textualmente dice que no existen elementos contundentes del secuestro. Lo primero que
manifiesta esta gente es como que fueron en búsqueda de dinero, ¿no? Bien. Y bueno, precisamente algo que también a no dejar de destacar, el tiempo que se llevaron, porque la doctora Nebot habla del hecho ocurrido en la noche del 16, madrugada del 17. O sea que si se toma contacto y conocimiento por parte de la policía sobre las 3 de la mañana, por lo menos desde las 11 de las 23 horas, mejor dicho, del 16, ya podrían haberse comenzado estos hechos. O sea que pasó un tiempo prudencial también con respecto al actuar de estos delincuentes. Hay que destacar que también se coincide con lo que dicen las víctimas, que fueron muy amables, que se tomaron su tiempo, inclusive estuvieron comiendo en una de las casas, fumaron en esas tres viviendas que ellos estuvieron frecuentando en esa madrugada. Perdón, ¿no? Porque uno a veces se hace la idea de cómo es un lugar solo por artículos de prensa y tal vez no se ajusta. Artículos de prensa más lo que uno le encanta poner de color en la interpretación subjetiva de lo que lee, ¿no? Estamos hablando de un lugar que es un barrio privado. Correcto. Bien. Es un barrio privado. Son mansiones que uno imagina, bueno, iban en busca, ya que se tomaron todo el trabajo, las capuchas, las esposas, la lancha, la planificación, hasta los bautizan comando, ¿no? Eran casas donde se suponía que había, no sé, un botín interesante para robar. Y esa interpretación se puede dar perfectamente, sí, Victoria. La gente que reside en ese barrio privado y gente de alto poder adquisitivo argentino principalmente, con casas importantes, construcciones importantes, que tiene una seguridad privada, etcétera, etcétera, que cuenta con un puerto que tiene habilitación de las autoridades, ¿no? Que tendría que contar con migraciones y con prefectura, por ejemplo, lo que es Puerto Camacho. Sí, bueno, el tema también es que justamente, y si bien a priori no se pueden vincular, no nos olvidamos de toda la investigación en esa zona que vincula a la ruta del dinero acá, ¿no? Bueno, sobre eso la consulté también. Sí. Porque eso cobró fuerza. Bueno, claro. Ella nos dice que, bueno, como te decía, ninguna de las víctimas manifiesta que estas personas fueron directamente preguntando por alguien con el objetivo de secuestro. O sea, el contacto con de los delincuentes, en primer lugar con las víctimas, fue dinero, ¿no? Pero lógico, tampoco se va a descartar todo lo demás. Todo es posible. Y más teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, lo que resultó de las investigaciones y después de lo que fueron las declaraciones posteriores de los arrepentidos en la causa del dinero acá. Sí. O sea que desde la Fiscalía no se descarta absolutamente nada. Y otro detalle que dice la fiscal es que esto puede tener un giro en cualquier momento en el proceso del trabajo de investigación. Bien. Por lo pronto, esta gente se llevan unos $5.000, es lo que se destaca que se llevan de ahí. Te das cuenta que no es una cifra para nada importante en base al operativo montado, porque estamos hablando con gente con cierto profesionalismo en la delincuencia. Por eso yo preguntaba, todo el despliegue si condice con el botín que obtuvieron finalmente, ¿no? Y para el riesgo que asumieron, vamos a partir de la base que hayan sido una banda argentina, que tampoco se descarta que haya sido una banda uruguaya o una banda mixta. Sí. O sea, hay 3 posibilidades en ese aspecto. Pero tomarse el trabajo de cruzar un río si vienen de la República Argentina, que es fácil de cruzar, digo, y más hoy con las embarcaciones que hay, en 15 minutos estás de un lado y del otro. Sí. Pero con y también sabemos que presentaba ese mismo lugar varios flancos débiles, ¿no? Por algo también lo que está investigando la justicia en torno a ese caso, o sea... ¿Cuál es la sensación que tienen en Carmelo, más allá de los datos oficiales? Digo, Victoria, la gente, los que viven ahí, ¿qué piensan? Quedó al descubierto la vulnerabilidad que tiene la costa uruguaya. Totalmente vulnerable. Sí, pero ya había quedado antes, ¿no? Ya fue antes que quedó en manifiesto la vulnerabilidad y puntualmente... Sí. No, por esto. No, yo iba ahora a comentarte
cuando surge que volvió a surgir el tema después de los arrepentidos, porque anteriormente Jorge Lanata, desde hace 5 años atrás, que venía hablando del tema del dinero K y la vinculación que podía tener desde Uruguay la ruta del dinero K, un periodista de su equipo, un determinado día, cruza desde San Fernando en una embarcación particular al puerto de Carmelo, se baja en el atracadero, camina por frente a Prefectura, vuelve a subirse y regresa a Buenos Aires sin que nadie se enterara de las autoridades. Sí, sí. O peor aún, tienen su aduana propia, ¿no? Entonces... Eso fue 5 años atrás, Victoria. Bien, entonces, ¿qué opina la gente? Porque Carmelo no es solo ese barrio privado, o sea, hay un montón de personas que están viviendo en la zona, en la ciudad, en las cercanías. ¿Qué se rumorea? ¿Qué percepción tienen? Bueno, y de todo esto que estamos hablando, a nivel de la población no se descarta nada tampoco. Es todo probable lo del dinero que hayan ido simplemente a robar con el objetivo de llevarse un motín económico en el momento, como así también la búsqueda de algún empresario y también la vinculación con el dinero K. Por eso mismo tampoco la justicia lo descarta de plano a esto, por más que las víctimas no lo mencionen. Yo volví al tema de la vulnerabilidad, ahora con el tema de cuando se saltó nuevamente esto de los arrepentidos, en una nota que le hicimos en aquel momento al vocero de la Armada Nacional, que hacía años nos confirmó que los radares, por ejemplo de Carmelo y de Colonia, no estaban funcionando. Y eso que Carmelo tiene el control del tráfico del canal Martín García. Hace años que no funcionaban los radares. El personal de Prefectura es limitado. Sí, sí, y todo eso derivó después si queríamos fronteras inviolables o... Sí, tal cual. Está claro. Esto es totalmente vulnerable. Bien. Bueno, yo te agradezco muchísimo por este ratito que nos dedicaste. Miguel Guaraglia, recuerdo para todos, es periodista de Radio Lugares, de Carmelo Portal. Y la última, y solo para cerrar, ¿sienten que toda la información sobre el caso y sobre las investigaciones que se están llevando a cabo en Carmelo se manejan con total transparencia viste, porque a veces hay ciertos temas que pareciera que tienen cierto secretismo, que se manejan con determinada sensibilidad? ¿Cómo se está manejando todo ahí? No, por lo pronto hasta ahora, en los primeros contactos, la fiscal ha sido muy abierta. Bien. Nos recibió perfectamente, charlamos aproximadamente unos 15 minutos con ella, abordamos todos estos temas que yo te estaba comentando. A nivel de fiscalía no pasó lo mismo porque hoy, y es algo a tener en cuenta, nos quisimos comunicar con la Armada, porque acá creemos que la Prefectura tiene un papel fundamental, porque el primer delito, partiendo de la base, si es que viene de la República Argentina, el primer delito está en violar... En el ingreso, el ingreso, claro. ¿No? Exacto. Entonces, nos llamó la atención que quisimos hablar con el vocero de jefatura, de la Armada, y nos dijeron que hasta el lunes no podíamos porque estaba de licencia. Bien. Viste, son cosas que por ahí no cierran y como que la Prefectura estaba apoyando en la investigación. Creemos que tiene que ser un compromiso más que un apoyo, porque como analizando de que la primera violación, si engrisaron por agua, fue de la misma Prefectura, ¿no? Miguel Guaraglia, muchísimas gracias por tu tiempo, Un gusto, a las órdenes. Bien. Entonces, ¿un caso más o un caso que cobra cierta, levanta suspicacias porque es Carmelo y por el antecedente de la investigación de los dineros K? Sí. Por ahora no tenemos nada, ¿no? No tenemos nada. O sea, pueden ser argentinos, pueden ser uruguayos. Puede ser que buscaban a alguien, puede ser que no. Puede ser que las esposas fueran para el copamiento o para que los usaran para algo sexual. Puede ser dinero K, puede ser que entraron a secuestrar, puede ser que entraron a robar. Lo cierto que parece ser una gran banda, porque uno analiza todo lo que tenían en el bolso, ¿no? 8 pares de esposas, 49 proyectiles 243, cargador de Glock 9 milímetros con 14 proyectiles. No tengo ni idea de lo que es un Glock 9 milímetros. O sea, no es para... Glock es la que usa la policía. No, ya sé, pero no es para nosotros, quiero decir. Es decir, no son delincuentes comunes. Eso es lo único que podemos saber. Pero después, ¿cuál era el objetivo que tenían? Muy claro no está, porque aparte hay controversias. La Yera dice que se buscaba un empresario, la fiscal dice que en realidad de las declaraciones que ella tomó no se sale con ninguna prueba justa, como decía el colega recién, en Carmelo que haya pasado. Te dicen, no se descarta ninguna hipótesis. Ahí está. Estamos ahí, o sea...
Para nosotros eso es punto cero. Obviamente ellos tienen las pistas y no tienen por qué decirlas, obviamente. Sí, o sea, es como que hay mucha cosa arriba de la mesa, pero no hay nada claro. Pero digo, ¿por qué lo estamos comentando hoy? ¿Por qué generó la atención del público este caso? ¿Será por eso o porque Carmelo tiene este antecedente? Y porque también nos encanta, ¿qué palabra que le encanta a la prensa? La ruta del dinero K. Es un título bárbaro, decime si no. O sea, estoy hastiada de la ruta del dinero K, porque cosas que pueden llegar a tener que ver con actos de corrupción en el gobierno kirchnerista, son utilizados para lo que venga. O sea, siempre es la ruta del dinero K y la ruta del dinero K vende mucho. Entonces terminamos hablando de cualquier tema y lo vinculamos a la tal ruta del dinero K, que en algún momento me gustaría que haya algo más claro también sobre ese asunto. Yo soy muy cuidadoso y estoy de acuerdo de que existen variadas hipótesis, ¿no? Esto puede ser... Hay que aguardar la investigación, hay que ser cauteloso. Ahora bien, lo de la ruta del dinero K no es porque la prensa quiera vender, sino que es un hecho de naturaleza grave que ocurrió en el país vecino, que forma parte de un procedimiento importante, que hay que respetarlo, Como todos los es un actos hecho de corrupción. Como todos los actos de corrupción, por supuesto, pero este es uno de magnitud importante. Como todos los actos de corrupción en el gobierno argentino. Y que ocurre en Carmelo, donde hace 5 años ya se demostró la debilidad que tiene esa frontera, y que sigue siendo débil y que no han existido, aparentemente, mejoras en cuanto a proteger esa frontera por parte de las autoridades que deben cuidar y velar por la frontera de nuestro territorio nacional. Bien, Ale. Bueno, objetivamente, si bien es cierto que todavía estamos en mucha penumbra, hay asuntos de carácter estrictamente objetivo que dan cuenta de un delito un tanto inusual en cuanto a la magnitud, porque si bien hay robo todos los días, que vengan en lancha, con guante, que sean tan civilizados, porque además, un barrio privado, bueno, en fin, eso luce como una novedad. Bueno, ya que de novedades hablamos, yo soy de los orientales que todavía el concepto barrio privado lo vive como novedad, ¿no? Pero en todo caso, el extraño debo ser yo. Pero que copen un barrio privado, yo no sé si tiene antecedentes, la verdad, lo quiero decir. Después hay 2 o 3 asuntos que creo que se trata de decir, mira cómo dice una cosa uno y mira cómo dice otra cosa otro. Y a lo mejor es mucho más sencillo. Cuando llegó la policía, 2 o 3 dijeron, buscaban a alguien. Entonces el policía, mínimamente sagaz, dice, bueno, estaban buscando a alguien en particular. Y esas mismas voces, más tranquilas, o acordando que decir luego ante la fiscalía, resulta que nadie escuchó nada. No hay por qué decir, la fiscalía sabe una cosa y déjame terminar, y la policía otra. Me parece que ahí es cuestión de tener un poco de tiempo. En cuanto a si se duda si son argentinos o uruguayos, es una cosa que yo no puedo entender. Cualquiera, y mucho más en aquella zona del país que está muy acostumbrada. ¿Saben si del otro lado el interlocutor, por la forma que se expresa, es argentino o uruguayo? No creo que haya tanta dificultad en advertirlo. Y después otro asunto que tiene que ver con la historia misma del Uruguay. A menos que también las víctimas sean argentinas y no se reconozcan, es como, ¿no? Bueno, sí, pero ahí te diría con más razón, sabés que este es compatriota, que no es uruguayo. No sé si es tan clara la diferencia para ellos. En una persona, en dos, no. Pero vos reconocés al porteño en un minuto, pero yo no sé si... Me parece que en un momento, Ale, me parece que en un momento de nervios. Conozco a los 2 minutos. Pero aparte, en un momento de nervios, que están sufriendo un copamiento, que están de repente no sabiendo cómo actuar, para dónde agarrar, qué les quieren hacer, los quieren agredir, les quieren llevar dinero. Me parece, por más civilizados que sean, que capaz que no logran captar esa diferencia de vocablo que decís. Pero cuando le dijo calienten agua en la pava, se dieron cuenta enseguida. Y después, me está costando. Lo último que quiero decir por ahora tiene que ver con el famoso asunto del Puerto Camacho y la ruta del dinero K. Es decir, no es que eso existe desde que existe la ruta del dinero K. Lo que hizo los presuntos lavados ejercidos por personas vinculadas al gobierno de los Kirchner es usar una ruta tan vieja como el vínculo entre Uruguay. Esto es decir, qué frágil está la frontera. Como ha sido toda la vida, papá. Como ha sido siempre. Toda la vida se lavó dinero de un lado para el otro. Y te lo digo, estamos grabando esto en un tiempo, cuando ya no gobiernen más Macri, no sé qué, y no sé cuánto, va a haber una ruta del dinero... ¿verdad? Y van a pasar por estos mismos lados y todo el mundo va a decir, che, qué horrible que está. Es histórico, chiquilines. Nos asombran las cosas. Yo creo que hay gente que nació hace 15 años. Pará. Hay gente que nació hace 15 años. Por algo hay un caso
que el título extendido es la ruta del dinero K. Es una ruta que no significa que no haya otros casos de corrupción. Pero a ver, yo no estoy desconociendo eso. Lo que digo es la peregrina idea de que antes eso no ocurría. Eso nada más. Es tan viejo como el Río de la Plata, chiquilines. Perdón, el 19 de abril... En la playa de la Graciada, ¿quiénes llegaron ahí? Sí. Los orientales, algunos no eran orientales. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué? Porque por ahí es fácil, chiquilines. No es desde que gobernó Cristina que eso es fácil. Ha sido fácil desde siempre. A veces incluso más en el norte, caminando en el propio... Así que, por favor. Sería responsable analizar lo que dice la Llera, ¿no? La Llera habla de un empresario. Sí. Habría que escuchar en esa investigación qué es lo que dice el empresario, si realmente lo pueden estar buscando o no. Y luego, por otro lado, la Fiscalía desmiente esa versión diciendo, bueno, acá todas las hipótesis son posibles. Entonces, de esa información parecería que no estarían conectados tanto lo que dice la policía por lo que dice la Fiscalía. Yo creo que eso es que se están manejando todas las hipótesis, pero no descarto lo que dice la Llera en cuanto a que se habla de un empresario y que aparentemente serían personas que estarían buscando a ese empresario. Evidentemente, algún indicio tiene la propia policía para salir una autoridad a decir esto. Entonces, eso lleva a reflexionar si ese empresario que dice que es argentino pueda estar conectado. ¿Podrá estar conectado con esto? No. Claro, puede ser un empresario que está en otro chanchullo que no tenga nada que ver con ese otro. Y no se puede ser tantas cosas. Semejante operativo. Hablamos de un grupo delictivo organizado, ¿no? Hablamos de cierta magnitud, ¿no? ¿Alguien cree que cruce el río para ver si encontramos la ventana abierta, así tal cual? $5.000. Pero a ver, cruzás el río por $5.000. ¿Quién guarda en la casa $50.000? El que no los quiere poner en el ámbito financiero. ¿Y por qué no lo quieres poner en el ámbito financiero? ¿Por qué mencionaste 50.000? Digo, porque es una cifra que yo imagino que esta gente, si da un golpe de esa magnitud, no es por 5.000. No, 5.000 se los piden a Victoria. Tenemos que... sí, seguro, sí. Vengan que tengo para... Bueno, que me los pidan a mí, Victoria. Pausa y ya venimos.